Bienvenidos a la entrevista en Deutsche Welle. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Venezuela y la crónica de una crisis que ha provocado la peor ola migratoria de las Américas. El tapón del Darién, una de las rutas migratorias hacia los Estados Unidos más complejas y peligrosas del mundo, sigue siendo recorrida diariamente por miles de personas, la mayoría de ellos venezolanos. Aquello representa un enorme desafío para uno de los países de la ruta migratoria como es Panamá. Con apenas meses en el poder y con un pacto firmado con los Estados Unidos, el presidente del país se ha propuesto impulsar un diálogo internacional en la Asamblea General de la ONU que comienza la próxima semana en Nueva York. ¿Cuán grave es la crisis y qué puede hacer Panamá? Se lo preguntamos al presidente de su país, Su Excelencia José Raúl Mulino, en directo desde la ciudad de Panamá. Presidente, sea usted muy bienvenido a la entrevista en Deutsche Welle. Muchas gracias. Le agradezco mucho esta oportunidad de dirigirme a usted y a todos sus seguidores en sus redes y en sus programas. Saludos desde Panamá. Presidente Mulino, antes de entrar de lleno en el tema de la crisis migratoria, hablemos por favor de una de las causas. Gobiernos como Colombia y Brasil, incluso la propia Unión Europea, siguen exigiendo que Maduro publique las actas. Si no es una segunda elección, como ya usted descartó en otra entrevista, ¿qué debería, en su opinión, hacer la comunidad internacional para impulsar esa transición democrática en Venezuela? Ciertamente, los tiempos no son estáticos y van pasando. Yo siento que Colombia y Brasil apuntan en una dirección correcta. Sin embargo, la voluntad política del señor Maduro no se compagina con la realidad política interna a la que está sometiendo a su pueblo Venezuela. Siento que la comunidad internacional, con todo respeto, debería actuar con un nivel más alto de sanciones y de aislamiento internacional para que verdaderamente Venezuela y lamentablemente su pueblo, pues que es el que sufre este tipo de cosas, encuentre pronto la luz al final del túnel y salgan de esta dictadura. A todo esto que usted lo menciona, su gobierno ha sido uno de los pocos que ha decidido aplicar sanciones al régimen venezolano, que van desde suspensión de vuelos hasta también ese cese, esa ruptura de las relaciones diplomáticas. ¿Pediría usted concretamente a los otros gobiernos que apliquen sanciones? Lo decía recién, pero ¿qué sanciones, considerando también lo poco o nada que terminan ayudando a la población venezolana y lo poco también que parecen afectar al propio régimen de Nicolás Maduro? Por experiencia panameña, eso es muy difícil. Siempre las sanciones van a golpear al pueblo. Pero en ausencia de una salida militar, que no la veo por ninguna parte, salvo que existe una implosión interna en Venezuela, pues no queda de otra. Sin embargo, yo respeto mucho las decisiones soberanas de cada país respecto al manejo de sus relaciones bilaterales con Venezuela. Nosotros hicimos lo que nos corresponde en propiedad y bueno, esa es una decisión consona con lo que nosotros sufrimos aquí a finales de los 80 y sobre todo retribuyendo todo el aporte que ha hecho Venezuela en la historia de Panamá y sobre todo en la lucha contra la dictadura panameña. Presidente Mulino, usted ha sido desde el primer momento un defensor del triunfo de González Urrutia en las elecciones de Venezuela. Para usted, la carta que él firmó en la Embajada Española en Caracas antes de abandonar Venezuela, ¿cambia en algo la situación? Sí lo cambia, no por la carta, porque si estaba amenazado, pues yo comprendo sus circunstancias. Pero definitivamente su salida de Venezuela es un factor que señala un antes y un después. Yo soy un poco escéptico de gobiernos en el exilio. No conozco ninguno en la historia reciente que haya prosperado. Y ya Venezuela pasó por una situación más o menos similar con Guaidó, aunque el señor El Mundo tiene toda la legitimidad del mundo. Pero es muy difícil maniobrar desde el exterior. Y queda María Corina Machado, la líder de Venezuela, dentro de la frontera venezolana, luchando con todo su pueblo. Yo creo que eso es un aliciente, eso es importante y por supuesto Panamá siempre estará en la esquina de María Corina en la lucha contra la dictadura venezolana. Presidente, el 1 de julio pasado, apenas día en que usted asumió ese mando en Panamá, firmaba un acuerdo de repatriación de migrantes con los Estados Unidos, mediante el cual Washington se comprometió a aportar $6 millones para financiar las repatriaciones, una política que ha sido criticada por organismos como Amnistía Internacional. ¿Está logrando los objetivos propuestos? ¿Ha habido entre ellos repatriados venezolanos? Sí se están logrando los objetivos. Venezuela tiene un problema que no tenemos cómo accesarlo. Han habido varios vuelos ya a Colombia, Ecuador,
India y se está programando uno a China, población que comienza a llegar, no me pregunte por qué, a nuestra frontera. Sin embargo, los organismos internacionales son muy buenos hablando, pero muy poco haciendo. Panamá seguirá empeñado en eso. Hemos redireccionado el flujo migratorio hacia una sola puerta de entrada en Lajas Blancas, en Darién. Y le comento, al día 17 de septiembre, las cifras que manejo del Servicio de Migración de Panamá reflejan una disminución de 125.321 inmigrantes menos que el año pasado en este momento. Venezuela, por supuesto, sigue teniendo el 67% de esos migrantes. ¿Qué estamos haciendo con estos pobres venezolanos? Pues simplemente dejarlos pasar hacia el norte, que es su destino, su esperanza de destino. Ujú. O Y sea, sigue según Colombia entiendo, con presidente, no están siendo deportados los ciudadanos venezolanos y sí esa disminución que usted señala corresponde precisamente a ciudadanos venezolanos. Es un todo, se ve un todo, ¿no? Sin embargo, no podemos hacer otra cosa porque no tenemos acceso y seguro que Maduro no nos va a dar acceso a que ningún avión, ni panameño ni norteamericano, aterrice con inmigrantes de su país allá, en Venezuela. Así Ujú. que la verdad es que es muy complicado. El drama que nosotros tenemos en Panamá es, yo diría, el equivalente a humano a un campo de concentración en pleno siglo XXI. Es Ujú. muy doloroso lo que vive toda esa gente y la crisis, al contrario de solucionarse o ir buscando caminos de solución, parece indicar que se está agravando y estamos muy preocupados de que ese flujo de venezolanos, sobre todo, se Ujú. incremente si la solución política no llega a Venezuela. Y a usted ahora que nos menciona, señor presidente de Mulino, ¿cuánto le cuesta a Panamá esta crisis migratoria? Como $100 millones por año. Eso es mucho dinero para nuestro país, pero bueno, estamos empeñados en seguir haciendo lo que podemos. Además de eso, esto ha derivado en otras situaciones y es que la población indígena y campesina del área se está dedicando a cooperar en el tránsito de los inmigrantes, sea en rutas, sea en el trasiego de droga al menudeo, o sea conduciendo los botes, las lanchas que llevan a través de los ríos a estos migrantes y han descuidado, por supuesto, la producción agropecuaria de esa región. De ellos, pues, que es básicamente una agricultura de subsistencia. Pero claro, yo entiendo, ganan más transitando gente que sembrando yuca o ñame. Pero por otro lado, la canalización que hemos hecho hacia Peñas Blancas ha servido de mucho. Ahí están localizados los principales organismos internacionales migratorios, así como nuestro Servicio Sí. Nacional de Fronteras y Migración. Señor presidente, usted decía que ustedes están dejando en este punto dejar pasar a los pobres venezolanos, lo cito a usted concretamente en una señal también de empatía con lo que están sufriendo los migrantes. Sin embargo, usted durante su campaña, apenas usted asumió como presidente, prometió deportaciones masivas y cerrar la frontera del Darién. ¿Ya dejó de pensar de esa manera? ¿Y qué le dice también, señor presidente, a los muchos analistas que aseguran que la idea de cerrar el Darién no solo es inviable, sino que también pone en riesgo la vida de esas miles de personas que cruzan esa zona selvática diariamente? Ninguno de esos analistas conoce la frontera del área mejor que yo. Y lo que le puedo decir es que hemos hecho el redireccionamiento hacia las blancas precisamente para protegerlos en el tránsito y que entren por una sola puerta, no por varias. Ya se han dado muertes o asaltos a personas que han utilizado rutas de otra índole, por otros lugares. Nosotros estamos muy empeñados en eso. La repatriación seguirá haciéndose con los Estados Unidos tal y como la tenemos planeada. Y evidentemente, sí hay una crisis en Venezuela profundísima que nos afecta y golpea, pero Panamá no va a ceder en su Ujú, esfuerzo de lograr el cierre completo de esa frontera. Nosotros no podemos tener ahí ujú. una extensión de la frontera norteamericana dentro de nuestro país. ¿Descarta usted deportaciones masivas? Es un problema logístico. Es un problema logístico, no es lo que yo pueda querer, como presidente pueda querer. Es un problema desde todo punto de vista difícil de maniobrar. En cada avión, ¿cuántas personas caben? Lo cierto es que el flujo ha disminuido. Ya estamos en menos de 1.000 por día, de los cuales pues reservamos ahí los ciudadanos ecuatorianos, colombianos. Ahora llegaron unos de Nepal, imagínese usted.
y en fin, problemas que son de difícil administración, pero yo no voy a dejar de poner el énfasis y el esfuerzo en que esa frontera vuelva a su normalidad. Señor presidente Mulino, hablemos de otro de los temas que le preocupan a su gobierno. Hace menos de un año, Panamá salía por segunda vez en la lista gris de acción del Grupo Financiero Internacional sobre el blanqueo de capitales y, sin embargo, la Unión Europea, entre esos Alemania, donde estamos aquí haciendo esta entrevista en Berlín, ha preferido mantener a Panamá en la lista negra de paraísos fiscales porque creen que el país no hace lo suficiente por transparencia fiscal. Aquí la pregunta, ¿cómo le responde usted a las autoridades europeas? Lo rechazo enérgicamente. Panamá merece respeto en la comunidad internacional y rechazo que nos acomoden en este tipo de listas con países que están en otra condición muy distinta a la de Panamá. Panamá es un país que coopera. Es más, esta semana en el Consejo de Gabinete aprobamos 4 o 5 nuevos convenios internacionales de cooperación judicial internacional, con el ánimo de seguir cooperando con la comunidad. Sin embargo, no es justo que un país que coopera, entre ellos con la Unión Europea, bastante, en temas de lavado de dinero, control del terrorismo, evasiones, etcétera, sea catalogado de esta manera por el Parlamento Europeo, que no necesariamente son los que dirigen la política internacional de sus países. Entonces, lo rechazo enérgicamente y he dicho y reitero que país que tenga Panamá en lista no tiene derecho a participar en ningún acto público, ni licitaciones, ni contratos. Y recuerden algo, nosotros vamos al Consejo de Seguridad el 1 de enero y seré muy cuidadoso con los votos que a Panamá se le soliciten en esa institución tan importante de Naciones Unidas. Muy breve, ¿va a denunciar esa situación ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York la próxima semana? En mi discurso del 25, ese será el planteamiento de fondo. La crisis de la frontera en nuestro país será así llevado, así como también todo el concepto humanitario, el llamado que hago a la comunidad internacional para que de una manera más activa, aunque no sean partes de la crisis, se interesen en la crisis. Porque ahí lo que tenemos ahí son seres humanos, niños, mujeres, hombres, viejos, jóvenes. Ahí hay de todo en esa dura zona. Y también rechazando todo el tema de las listas. Panamá hará lo que tenga que hacer a nivel internacional y le he dado instrucción a todos nuestros nuevos embajadores de que este sea un tema recurrente en sus distintos países, aunque los países no tengan nada que ver con el tema de listas. Panamá llevará una voz internacional en este aspecto de defensa a nuestra dignidad nacional. Panamá no se merece estar siendo un país que coopera con el mundo, un país con una posición estratégica importantísima, catalogado por razones políticas internas como un país que no califica para ser o para estar dentro de las listas blancas o de las listas que no tienen cuestionamiento. Lo rechazo enérgicamente. Señor presidente, se nos fue el tiempo, pero muy breve. Por favor, respecto al tema de Nicaragua, acaba de cerrar 1.500 organizaciones no gubernamentales. ¿Cómo responde usted a sus críticos en Panamá que dicen que usted es duro con Venezuela, pero laxo con Nicaragua, porque el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, su padrino político, además, está asilado en la Embajada de Nicaragua en Panamá? Yo heredé esta situación desde el gobierno anterior. Martinelli está en la Embajada de Nicaragua asilado, ejerciendo o valiéndose de un derecho bilateral que existe en tratados internacionales. Eso no tiene nada que ver con la condición de régimen que tiene Nicaragua, que sin duda alguna es una dictadura política reprochable desde todo punto de vista, lo que está pasando en ese país. Pero reitero, yo soy respetuoso del derecho a asilo político, que es lo que prevalece en la relación Martinelli-Nicaragua en este momento. El gobierno de Panamá no es parte de ese problema. Señor José Mulino, presidente de la República de Panamá, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por esta entrevista a Deutsche Welle. A usted muchas gracias y buenos días, Alemania. A usted. Chao.